tema electoral. Para hablar del tema, saludo a Ciro Murayama, consejero electoral del INE. ¿Qué tal, consejero? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar en su espacio. Gracias, igualmente. Pues primero que nada me gustaría que nos explicara el criterio de la Suprema Corte de Justicia para declarar la ley Bonilla inconstitucional. Bueno, pues la Suprema Corte creo que tomó la única decisión viable desde el punto de vista jurídico, que era declarar inconstitucional un intento de alargar un periodo de gobierno que se dio además después de que se había votado. Es decir, las elecciones en Baja California fueron el primer domingo de junio del año pasado. Se nombró gobernador, se renovó también el Congreso local y los ayuntamientos de la entidad, y en Baja California desde 2014 existía una disposición constitucional para empatar los periodos de la elección local con los de la federal, y para eso se introdujo una gubernatura por 2 años. Lo mismo había ocurrido en otras entidades federativas como fueron Puebla y Veracruz, que tuvieron gobernadores de 2 años, y ya después, cuando ocurrieron las elecciones federales, se eligieron gobernadores por 6 años. Lo mismo se previó en Baja California, y Bonilla, una vez que ganó la elección por 2 años, obtuvo esta reforma a la Constitución operada por el Congreso local que iba saliendo para extender el mandato a 5 años. Es decir, se trató de una suplantación de la voluntad popular que ya se había expresado para un periodo de 2 años. Esto implicaba, como lo dijo hoy alguno de los ministros, una reelección disfrazada, es decir, volver a gobernar fuera del periodo por el que había sido electo, pero sin siquiera acudir a las urnas. Y creo que todos los ministros fueron muy contundentes al decir que esto se trató de un fraude a la ley. Hay que recordar que incluso el nuevo Congreso de Baja California convocó a una mal llamada consulta, donde ellos mismos organizaron esa votación sin ninguna de las garantías que la Constitución establece para un proceso electivo, y todo eso en buena hora fue el día de hoy echado para atrás. Así es. Ante esta situación, ante este caso que vimos en Baja California, ¿el INE prevería hacer alguna acción a nivel nacional para los siguientes años? Bueno, el INE desde el principio fue muy claro al señalar que se trataba de un acto ilegal. De hecho, acudimos a la Corte. Si bien nosotros no podemos entablar una acción de inconstitucionalidad, sino controversias constitucionales, afortunadamente hubo sujetos que están expresamente habilitados para interponer estas acciones de inconstitucionalidad, y fueron las que dieron lugar a que hoy se pronunciara la Corte. La Corte es ese último dique de contención de violaciones al Estado de Derecho, es la última palabra para determinar si una ley es en las entidades es constitucional o no. De hecho, lo que nos salvó fue un federalismo bien entendido, es decir, que no fue Baja California y sus poderes locales y sus componendas quien tuvieron la última palabra, porque ahí ya se había cometido toda la cadena de atropellos, desde el gobernador, el Congreso local e incluso algunos cabildos municipales que validaron esa reforma constitucional que sustraía al electorado la posibilidad de elegir a su gobernador en 2021. Entonces fue la intervención de la Federación la que puso orden. Afortunadamente, Baja California no es una ínsula aislada que tenga unas leyes de espaldas al orden legal del país. Claro. Ahora, consejero, la revocación de mandato sería el efecto inverso de lo que se pretendía aquí. ¿Cuál es su postura? Bueno, ni siquiera, porque a ver, el efecto inverso a lo que se pretendía aquí es que un Congreso
Congreso local alterara el periodo de elección de un gobernante. Es decir, ahora lo que vimos es que se lo querían alargar. El efecto inverso es que se lo quisieran acortar. Entonces yo creo que la revocación de mandato es otra cosa. La revocación de mandato es una figura que le da derecho a los ciudadanos para pedir que se interrumpa un periodo de gobierno, pero porque así está establecido en la Constitución el derecho de poder activar este procedimiento, y está claro que no puede ser en proceso electoral ni intermedio, porque incluso para el caso de la presidencia de la República es muy claro que la posibilidad de que haya revocación de mandato pues será hasta 2022 y no en 2021 como originalmente se pretendía. Entonces sí, la revocación de mandato puede interrumpir, pero es porque la gente sale a votar, hay un porcentaje de participación mínimo. Aquí lo que tuvimos es un esperpento legal total, es decir, ya la gente había votado por un periodo determinado y se quiso alargar. Eso no tenía ningún sustento constitucional ni legal, y por eso en buena hora que los 11 ministros de la Corte de forma unánime echaron para atrás este atropello. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Por fortuna vamos en 2021 a 15 elecciones de gubernatura, no 14, van a ser 15 como estaba previsto y como acaba de confirmar la Corte. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.